Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Continuando un poco con otro conjunto de herramientas adicionales a las que hemos estado viendo, ya que son quizás más conocidas para muchos de ustedes, o más comerciales o como quieran, ¿no? Que son al final un conjunto de plataformas representativas dentro de lo que es cloud, ¿ya? Cuando estamos hablando de los tres elementos de cloud, lo que es PAS, IAS, SAS y demás, trabajamos exclusivamente con herramientas o plataformas, en este caso, que nos permiten crear soluciones de cloud, ¿no? Hemos revisado algunas, hemos estado viendo el OpenStack, lo hemos instalado, han hecho una practiquita sobre el OpenStack, que es en realidad el más utilizado a nivel de aplicaciones, por eso lo hemos manejado mucho más como IaaS, ¿no? Pero también están el Cloud Stack, el Eucaliptus, el OpenNebula. Ahorita vamos a ver algunos detalles más. Pero si hablamos de soluciones cloud, obviamente hablamos de soluciones ya más comerciales como tal, ¿no? Entre ellas están el AWS o el Amazon Web Services, que es en realidad quizás la más conocida de todas las herramientas, ¿no? Que trabaja como infraestructura y como plataforma, ¿no? Entonces son guías, PaaS. Dentro de lo que son las herramientas de Google Cloud están el Google Apps for Business, ¿no? El GAB, el Google App Engine, que es el que más se utiliza en realidad. El Google Apps for Business está manejado como servicio SaaS. Google App es una plataforma. Y hablando de Microsoft, está en el Windows Azure, ¿sí? Que es una plataforma sobre la cual se puede integrar y se puede manejar algunos de los elementos de cloud, ¿no? Entonces vamos a ir analizando y viendo varias de estas herramientas, tanto en la práctica como en la teoría. Más que la teoría, porque al final las plataformas son las mismas, ¿no? Me permiten trabajar sobre el mismo concepto, es decir, poder generar servicios para un usuario en los elementos de la nube, ¿no? Pues ahí tenemos dentro de lo que son las soluciones cloud, algunas consideraciones que podemos hablar. El OpenStack, que ya lo hemos visto, está ahí su página. El HP Helium Eucaliptus, que es un elemento específico de HP, ¿ya? Y que es una plataforma para lo que es cloud, ¿ya? Está el OpenNebula, que es una plataforma al igual que el OpenStack de software libre. El Apache Cloud Stack, todos conocen lo que es la plataforma de Apache, saben lo que es el Apache, ¿no? Obviamente Apache como tal también involucra y maneja lo que es su herramienta, su plataforma para cloud, ¿no? Obviamente, sobre estas herramientas, si bien ustedes las pueden manejar y las pueden administrar, las pueden ver, están ahí las direcciones de enlace y todo lo demás, lo más importante es el OpenStack, ¿no? El OpenStack es el que más se utiliza, es el más común, le vamos a llamar. Por eso también lo hemos usado, lo hemos instalado y lo hemos manejado, ¿no? Aunque la mayoría de las herramientas, el Helium Eucaliptus, por ejemplo, que es de HP y demás, están basadas específicamente en lo que es OpenStack. Sí, OpenStack es una muy buena plataforma, trabaja con muchas herramientas, como ustedes lo han debido ver, y tiene mucho soporte a nivel de Internet, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar mucho ya de OpenStack porque ya lo hemos visto. Y más bien nos vamos a centrar en otras plataformas que le vamos a llamar comerciales, ya en el sentido de que muchas organizaciones, muchas instituciones
cuando ustedes les hablan de software libre, especialmente alguna que no es estatal, es muy complicado, todavía no le tienen confianza necesaria para poder trabajar, aunque el OpenStack es una muy buena solución. Sí, pero no, si ustedes comparan y agarran y alguien le dice, ok, ¿quieres el Amazon Web Service o quieres el OpenStack? Obviamente la mayoría por el nombre les va a decir Amazon, ¿no ve? Por eso es importante entender y comprender cómo es que estas herramientas se pueden manejar o qué ventajas se tienen sobre lo que son las otras herramientas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el Amazon Web Services. El Amazon Web Service es una infraestructura, ya trabaja como IaaS, ¿ya? Y obviamente nos da soporte para lo que es cálculo, base de datos y manejo y administración para sistemas empresariales, ya sistemas de alto tráfico, le vamos a llamar. Y está dividido en diferentes herramientas, y entre ellas la más importante es la S2, ¿sí? Que es el Amazon Elastic Cloud, ¿no? Que es básicamente la herramienta más importante dentro de lo que son los servicios de Amazon. ¿Sí? Y ustedes pueden revisar y pueden verificar un poquito todo lo que es la herramienta de Amazon en esta página AWS Documentation. Ahí van a encontrar la documentación específica para todos los servicios que tiene Amazon. No son estos únicos, estos 5 servicios que ven aquí no son únicos. Tiene muchos más servicios todavía Amazon, pero son los más importantes en el sentido de que el Elastic Cloud es en realidad el motor más importante que me permite generar mis servidores dentro de lo que es la plataforma de Amazon, ¿eh? Para poder virtualizar mis servicios, ¿no? Desde el momento que ustedes compren, adquieran lo que es un servicio de cloud de Amazon, entonces obviamente se les va a presentar lo que es el EC2, que es un Amazon Machine Instance, un AMI, ¿sí? Y les van a generar un servidor, ¿no? Entonces es un poquito el objeto de este tipo de aplicación que brinda Amazon, ¿no? Después está el S3, que es el Amazon Simple Storage Service, por eso le llaman S3, por el Simple Storage Service, ¿ya? Por esto, ¿sí? Que es básicamente una base de datos. Ya ahorita lo vamos a disgregar mucho mejor, pero al final esta herramienta nos permite guardar y recuperar datos en la nube. Si al final yo no quiero administrar un servidor como tal, ¿sí? Yo no quiero administrar un equipo, no quiero tener una instancia de un equipo como tal, entonces simplemente puedo contratar el servicio de almacenamiento, ¿no? Es más o menos como el Google Drive, digamos, ¿no? Obviamente tienen más características que eso, ¿no? Pero básicamente así funciona la idea. Después está el RDS, ¿ya? Lo que es las bases de datos relacionales. De alguna manera Amazon incluye dentro de sus servicios, ¿ya? Bases de datos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos trabajando y estamos manejando aplicaciones, obviamente ustedes conocen y saben que lo más importante de una aplicación es la base de datos. Al final, ninguna aplicación que trabajen o que administren ustedes funciona si es que no tiene una base de datos. Y sabemos que ahora todas las aplicaciones deben tener bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, el RDS es básicamente la parte primordial del Amazon Web Service que me permite brindarme únicamente servicios de base de datos en la nube. Entonces, si yo no tengo un servidor de base de datos, pero sí tengo un servidor web, porque al final administrar un servidor web requiere menos recursos que administrar un servidor de base de datos, ¿ya? Si yo no quiero tener una base de datos, entonces me puedo comprar un servicio de RDS de Amazon o alquilar un servicio de RDS de Amazon y tener una base de datos en la nube, ¿no? Para eso sirve, ¿ya? El IAM, que es el Identity and Access Management, que es el motor principal de Amazon, que me permite administrar lo que es la seguridad y autenticación de servicios, ¿no? Entonces,
Ustedes deben conocer muy bien que cuando estamos haciendo cualquier aplicación, aquí lo primordial es contar con el proceso de autenticación, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, yo puedo delegarle todo ese proceso a una instancia de Amazon que se llama el IAM, el Identity and Access Management, que me va a permitir administrar todo ese proceso de autenticación, de certificación digital y todo eso, ¿no? El Amazon CloudFront, ¿ya? Entonces, que de alguna manera me permite generar copias, ¿no?, de objetos a nivel de caché en servidores de cloud, ¿no? Entonces, hay muchos servicios que ofrece Amazon, disgregados obviamente sobre la base del S2, que es el motor principal, digamos, a nivel del servicio, ¿no? Entonces, así funciona la idea de los web services, ¿no? Ok, entonces, les decía, el motor principal del AWS, el Amazon Web Service, es el S2, ¿ya? El Elastic Cloud, Compute Cloud, ¿sí? En realidad es el motor principal, la instancia principal que nos permite ejecutar diferentes servidores virtuales, ya sea a nivel de Linux, ya sea a nivel de Windows, dependiendo del servicio que ustedes quieran darle, ¿ya? De manera tal que me genera y me crea instancias de servicio, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes van a pagar por una instancia en particular, es decir, van a pagar por un servidor en la nube, en otras palabras, ¿ya?, en función de ciertas características particulares que tenga ese servidor, como por ejemplo potencia de cálculo, de procesamiento, memoria, ancho de banda necesario de tráfico. Entonces, depende mucho para qué se quiera el servicio, ¿ya? Entonces, por lo general, si nosotros vamos a manejar un servidor web, eh, para compra, venta de servicios, entonces va a ser un servidor de alto tráfico a nivel de transacciones. Entonces, quizás no requiere de mucha capacidad de memoria, porque eso es una paginita web común y corriente, pero sí genera muchas transacciones, por tanto, el ancho de banda es importante, ¿no? Entonces, de esas cosas son las que dependen las instancias en el S2, ¿ya? Obviamente, como cualquier máquina virtual, como el VMsphere, el VMware, etcétera, como el mismo OpenStack, ¿no? Y las instancias se pueden guardar como imágenes, como fotografías, le vamos a llamar como snapshots, ¿sí? Y pasarlas de un usuario a otro para que puedan ser utilizadas, ¿no? Es como tener el disco virtual y pasarlo a otra máquina y tener el mismo servicio en la otra máquina bajo las mismas condiciones y las mismas características, ¿no? Obviamente dentro de lo que es el proceso de la nube como tal, ¿no? Sí. Es una plataforma, el Elastic Cloud, el S2, ¿ya? Por tanto, al generar una instancia, ustedes tienen acceso al sistema operativo como tal, ¿no? Entonces, depende del administrador tener la configuración del servidor como tal, ¿no? Entonces, en realidad lo que ustedes están alquilando es un espacio en disco para instalar un servidor, ya sea Linux, ya sea Windows, no sé, el servidor que ustedes manejen o conozcan mejor, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes ingresan ahorita a la página de Amazon, si bien sus precios son relativamente competitivos en función de la gran información que se administra, ¿no? Y generalmente S2 administra en función de los recursos, les decía, ¿no? Capacidad de almacenamiento, datos de transferencia, CPU, ¿no? Entonces, depende mucho para que quieran el servidor, ¿no? Entonces, en esa página van a encontrar ustedes más información si es que les interesara adquirir este servicio. Igual nos vamos a crear una cuenta en Amazon y vamos a tener una pruebita para que vean un poco las diferencias entre OpenStack y el Amazon, ¿sí?
¿Qué es importante administrar cuando manejamos instancias en S2? ¿Sí? Obviamente es importante entender los conceptos básicos sobre los cuales se administran estas cosas, ¿no? Inicialmente el concepto de instancia, pues la instancia básicamente es un servidor, ¿ya? Es un espacio de disco de procesamiento y de memoria en un equipo, en un hardware, en el cual nosotros vamos a tener acceso para realizar la labor que ustedes requieran como tal, ¿no? Entonces, esas instancias administran volúmenes que en realidad no son más que espacio en disco en el sistema, ¿no? Amazon Web Service no denomina disco, sino le denomina volumen, ¿no? Entonces está asociado a las instancias y básicamente es el almacenamiento, ¿no? Ustedes pueden crear diferentes capacidades de volumen, diferentes volúmenes en el servicio, ¿ya? Y administrarlos dentro de lo que es su instancia como tal, ¿no? Y finalmente tenemos el concepto de la IP elástica, ¿ya? Eh, Obviamente, ustedes han configurado OpenStack y ustedes saben que de manera interna la administración con el servicio, ¿ya?, se realiza en función de una dirección IP de administración, ¿no? Pero los usuarios deben acceder a esos servicios mediante una dirección IP que el sistema les asigna de manera dinámica, ¿no? Entonces, una vez que tengan la instancia como tal, esa instancia se le va a venir asociada con una dirección IP, de manera tal que pueden tener acceso a esos servicios como tal, ¿no? ¿Sí? Así funciona básicamente la lógica de lo que es los conceptos asociados a S2, ¿no? Y las instancias, ustedes las pueden crear en diferentes ubicaciones, ¿ya? Entonces, Amazon trabaja en función a regiones, tiene la región este, oeste, la región de Estados Unidos, Asia-Pacífico, ¿no?, etcétera, etcétera. Hay diferentes regiones. Lastimosamente, a nivel de Amazon Web Service, Bolivia no está dentro de sus servicios como región. Por eso es que tampoco podemos ser academia de Amazon o poder dar servicios de AWS de manera nacional, ¿no? Entonces, así funciona, digamos. Es decir, el servicio de Amazon Web Services, ¿ya?, se administran en base a una región y dentro de una región ustedes tienen todos los servicios de S2 que corresponden, ¿no? El segundo elemento importante es el Amazon CloudWatch, ¿sí? Eh, en particular, ¿por qué es importante un servicio de Watch para Cloud, ¿no?, que es el servicio de monitoreo que tiene Amazon Web Service? Porque en realidad, no se olviden que la administración, el, el manejo de los elementos del sistema no los manejan ustedes, ¿no?, sino los manejan otras personas, un administrador de red externo en realidad. Por tanto, es necesario monitorear constantemente, ¿sí?, qué es lo que está pasando con los recursos. Entonces, para evitar el tener una persona específica ahí conectada al sistema, ¿eh?, entonces se pueden utilizar un conjunto de métricas específicas que define el motor de CloudWatch, ¿sí?, para poder monitorear los servicios, cómo es consumo,
como es procesador, como es espacio en disco, ¿no? Entonces, para eso sirve el ClockWatch. Nos permite definir métricas y en función de lo que los usuarios necesitan para acceder a estas herramientas como tal, ¿no? Sí. En realidad, esa es parte importante de cualquier instancia, el ClockWatch. Entonces, una vez que crean la instancia, se instancian los volúmenes y ahí aparece un nuevo servicio que se llama el S3, ¿no? El Simple Storage Service. ¿Sí? En realidad, el S3 es una base de datos que me permite almacenar información, ¿sí? de bits binaria, ¿no? Pero bajo una estructura un poco distinta en términos de administración de elementos de su estructura como tal, ¿no? Entonces, el S3 maneja buckets y objects, ¿sí? Es decir, maneja repositorios, que es un bucket, ¿ya? Sobre el cual almacenamos gran cantidad de información, ¿sí? Que son espacios, bolsas específicas de información donde yo voy a colocar y voy a almacenar ciertos datos como tal. ¿Qué datos voy a almacenar? Voy a almacenar objetos, ¿sí? Entonces tengo un bucket, que es como una bolsa, donde voy a empezar a poner mis objetos, ¿no? Que esos objetos son básicamente la información que estoy administrando o que estoy almacenando en la base de datos como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces así funciona básicamente el S3. ¿Ya? Obviamente, esos elementos, buckets, objetos y demás, al igual que cualquier estructura de directorios y archivos de un sistema operativo, se administra mediante mecanismos de control y acceso específicos, ya sea por objeto o por bucket, ¿no? Entonces, en realidad es un nombre que le ha dado Amazon, porque al final es una estructura de directorios y archivos, nada más, ¿no? Entonces, los buckets son los directorios y los objects son los archivos, listo, ¿no? ¿Ya? Obviamente, dentro de lo que es la estructura como tal del sistema, tenemos los buckets. El bucket es una estructura de almacenamiento tipo directorio que tiene una capacidad ilimitada, ¿no? Y aquí un poco la diferencia sustancial, digamos, entre lo que administra el S3 y lo que administramos nosotros como directorios y archivos, ¿ya? Por lo general, cuando nosotros manejamos directorios y archivos, no estamos acostumbrados a que el directorio, excepto de los permisos que tenga alguna otra información adicional. Es decir, lo más que tiene son permisos de acceso, ¿no? Es decir, quién puede acceder y quién puede manejar un directorio, nada más, ¿sí? Pero desde el concepto del S3 de Amazon Web Service, un bucket, ¿sí? Es una entidad que además se administra en función del consumo de información que yo tenga dentro de esa estructura, ¿ya? Es decir, cuánta información puedo pasar a un bucket o puedo administrar dentro de un bucket o puedo guardar dentro de esa estructura, ¿ya? En realidad, Amazon Web Service no les interesa cuánta información guardan en un bucket, ¿ya? Pero sí les interesa cuánta información pasan de un bucket hacia algún servicio, ¿no? Es decir, ustedes es como el Drive, digamos, ¿no? En el Drive ustedes tienen un espacio de almacenamiento, 20 gigas, 10 gigas y listo. Entonces, a Google Drive no les interesa que ustedes tengan 10 gigas y suban un archivito de 200 megas todos los días, digamos. No le importa, digamos. Le importa el total. Desde el punto de vista de un bucket, ¿ya? Desde el punto de vista de un bucket,
a Amazon y a ustedes les interesa el consumo de información de ese bucket. No me interesa cuánta información yo guardo, sino me interesa cuánta información puedo transportar a ese elemento, ¿ya? Los objetos son archivos, ¿no? En otras palabras, o conjuntos de archivos que almacenan información que pueden ser de hasta 5 gigas de tamaño como tal, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Ahora ha cambiado un poco, creo que ya pueden ser más grandes, pero hace unos 2 años solamente se manejaba hasta 5 gigas de tamaño el backend, ¿no? Obviamente, al igual que el Google Drive, que es básicamente la forma de almacenamiento de la AWS, el S3 administra sus recursos mediante identificaciones de URIs, ¿no? Entonces, que ustedes tienen el repositorio, el repositorio S3, el nombre amazonwebservice.com, el nombre del bucket, el nombre del directorio del bucket y el objeto como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pueden tener algo como esto, ¿no? S3, Europa, West, Amazon Web Service, Arcadia, el folder AD4IG, el nombre mapa y listo. Entonces, así ustedes administran sus archivos en las estructuras del S3, ¿no? Algo muy importante del S3 en Amazon Web Service es que a diferencia de otros elementos de almacenamiento, ¿ya? S3 soporta versionamiento, es decir, yo puedo subir un archivo con el mismo nombre, pero en diferentes versiones, ¿ya? Algo muy importante cuando estoy queriendo administrar documentación, ¿no? A veces resulta que, como si quiero guardar con el mismo nombre el archivo, entonces al final lo voy a sobreescribir, pues no me queda otra, ¿no? Porque no hay forma de tener la misma estructura con el mismo nombre de archivo en el mismo espacio de almacenamiento. Entonces no me queda otra. La otra es cambiarle el nombre, entonces yo lo voy poniendo, ¿no? Tesis, primera presentación, tesis, segunda presentación, y así le voy poniendo nombrecitos, ¿no? Entonces, para evitar eso, el S3 soporta la lógica de versionamiento. Entonces, ustedes pueden tener un documento tesis y ahí le dicen versión 1, versión 2, etcétera, ¿no? Obviamente, este tipo de servicio se paga por almacenamiento, por espacio en disco, por tasa de transferencia y por cantidad de operaciones, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Muchas veces yo solo necesito es como un DVD, ¿no? Es decir, necesito un lugar donde guardar cosas para leerlas de vez en cuando. Entonces, al final, desde el punto de vista de servicio, a mí me interesaría pagar solamente por las lecturas que hago del archivo, como los leo muy de vez en cuando, es decir, muy esporádicamente. Entonces, no tiene sentido pagar por almacenamiento, ¿sí? Entonces mejor pago por operación, entonces por el número de lecturas o por el número de escrituras que voy a tener. Pero si son archivos de alto tráfico, es decir, que estoy leyendo y revisando todo el tiempo, entonces no es interesante pagar por operación, ¿no? Me conviene pagar por espacio en disco, almacenamiento o por tasa de transferencia, digamos, ¿no? Depende mucho, ¿ya? Básicamente S3 es un disco en la nube. Entonces, se puede usar como alojamiento de páginas web, se puede usar como repositorio de grandes archivos, como gestor de copias de seguridad o de backups, como disco duro de instancia S2. S2. Ustedes pueden crear una instancia S2 y pueden compartir un espacio en disco, algo muy importante ya dentro de lo que es la estructura de cloud. ¿Qué es lo que pasa ahora? Por ejemplo, si ustedes tienen un servidor web que accede a cierta información, pero resulta que quieren hacer espejo, quieren hacer un mirroring. Entonces, si bien configurar un mirroring no es muy complejo desde el punto de vista de administración del hardware y demás, pero muchas veces tengo que hacer que los servidores se sincronicen, ¿no? Y que los archivos de datos que utilizan, por ejemplo, un archivo de configuración de base de datos de mi página web, no tiene sentido de que esté copiando en todas las máquinas, porque al final me olvido copiar en una máquina y no se conectan, digamos, ¿no? Para evitar eso, ¿qué se hace? Se crea un disco.
se crea un disco S3 en la nube, de manera que sus instancias S2 acceden a ese disco. 2, 3, 4 instancias distintas acceden al mismo disco y leen la misma información. Entonces, al final, si ustedes se fijan, no necesito mantener 5 o 6 servidores con procesos complejos de metering y demás. Suficiente con comprar una instancia S3 sobre la cual le voy a meter datos, ¿sí? Y después creo instancias de EC2 y las voy colocando, ¿no ve? Y las voy apuntando a ese disco. Y ya está. Entonces ya puedo tener un disco compartido, ¿ya? Dentro de lo que son las instancias EC2, ¿ya? De todas maneras, en la página S3 Amazon Web Service.amazon.com ustedes pueden encontrar más información sobre lo que es el S3, ya que es el espacio de almacenamiento de Amazon. Es interesante el proceso de diferenciar el proceso y por eso Amazon es interesante desde el punto de vista de administración, porque yo puedo comprar una instancia, un servidor, y comprar un disco, como comprarme un disco externo, digamos, ¿no? Como comprarme un disco externo y poder manejarlo a todo lado dentro de mis instancias de servidores, ¿no? Todos los servidores acceden a un mismo disco. Es algo así más o menos, ¿no? El RDS o el Relational Database Service es un servicio que nos brinda una base de datos, ¿sí? Entonces, en vez de estar comprando un servidor e instalando mi base de datos, administrando mi base de datos de MySQL, Postgres y estarme preocupando por lo que es el proceso de backups y todo ese drama, entonces yo me contrato el servicio de RDS de Amazon, ¿ya? Y al final el despliegue es mucho más sencillo porque la base de datos está en la nube, está configurada, está instalada y no requiere de más configuración, ¿no? Yo la puedo escalar de manera muy sencilla, le digo que me ha quedado muy corta, entonces le digo que se aumente el espacio y ya está, ¿no? Entonces, compro más espacio en el servicio de AWS y con eso ya está, ¿no? Así funciona más o menos el concepto, ¿no? Y obviamente es mucho más seguro porque al final es Amazon, los encargados de Amazon los que administran todo este proceso, ¿no? Entonces, yo puedo elegir cualquier tipo de base de datos, puedo elegir el Aurora, el Oracle, el MariaDB, el SQL Server, el Postgres, cualquiera de esos bases de datos relacionales, perdón, y puedo alquilar ese servicio. Entonces, lo único que me van a dar a mí es una dirección IP, un usuario y una contraseña de superusuario, obviamente, sobre la cual voy a ir administrando los datos, ¿no? Entonces, es práctico desde cualquier punto de vista que usted lo vea, que al final estamos hablando de servicio, ¿no? Sería un SaaS en este caso, ¿no? Y para eso sirve el RDS. El RDS trabaja un poco bajo un concepto importante, ¿no? Lo que es el free tier, que es básicamente un proceso de cobro gratuito, le vamos a llamar, de una base de datos, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Es decir, el servicio es gratuito mientras no me pase de los 20 gigas de almacenamiento, de backups, mientras no me pase de 10 millones de registros de entrada-salida, input-output, ¿no? Y mientras no me pase de las 350 horas de uso de la instancia. En el momento que yo me pase, esa instancia se cobra, ¿no? Se puede cobrar por hora, se puede cobrar por espacio de almacenamiento, se puede cobrar por transferencia, depende mucho, los precios son variables, han cambiado un poco. Estos precios son de hace 2 años más o menos, ¿ya? Del 2019. ¿Sí? Estamos hablando que son 4 centavos de dólar por hora, 127 centavos de dólar por giga y 9
$0.09 el giga al mes por transferencia de información. Entonces, sus costos son relativos en función de la cantidad de tráfico que yo genere. Entonces, el RDS es gratuito mientras cumpla estas condiciones de aquí. Después de esto, me empiezan a cobrar, digamos. Funciona un poco. Obviamente, dentro de los servicios que tiene MySQL, Oracle, SQL Server y demás, algo muy importante dentro de sus servicios de Postgres es que soporta, bueno, la versión 10 es ahora, por si acaso, ya está más, creo que estamos en la versión 11 de Postgres, ¿no? ¿Sí? Pero algo muy importante, que estas bases de datos soportan el PostGIS, que se llama, ¿no? Es decir, las extensiones de Postgres SQL para lo que son operaciones geoespaciales, ¿no? Que son importantes porque administran gran cantidad de información. ¿Ya? Soporta tráfico de PER, TCL, JavaScript, o soporta JSON. Entonces, todo lo que ustedes obtendrían instalando un servidor de base de datos, lo tienen contratando un servicio RDS con el Amazon Web Service. Eso es en cuanto a lo que es Amazon, ¿no? Después tenemos lo que es el Google Cloud. Y dentro de las herramientas de Google Cloud vienen las herramientas de Google Apps for Work, ¿no? En realidad es una herramienta, una utilidad, una plataforma específica para empresas, ¿sí? Obviamente viene con todos los servicios de comunicación de Google, ¿no? Lo que es el Gmail, el Hangouts, Calendar, el Google Plus, ¿ya? Viene con lo que es el Google Drive de almacenamiento, soporta toda la parte de colaboración, el Documents, el Datasheets, el Formularies, Presentation, Sites y demás. Viene con el servicio de Google Admin y viene con el servicio de Vault, ¿no? El servicio de Vault es básicamente el servicio que nos permite monitorear las aplicaciones de Google, ¿no? Perdón. Después está el Google App Engine, que es en realidad el motor principal de todo lo que es el Google Cloud, ¿ya? Es un PaaS, es un Platform as a Service, ¿ya? Me permite crear y mantener aplicaciones dentro de las necesidades que un usuario tiene de poder crecer a futuro en función de las necesidades de su aplicación, ¿no? Es muy utilizado para empresas de desarrollo de software porque al final me facilita la creación y el despliegue de aplicaciones eh, sin tener mucha experticia o experiencia dentro de lo que es el desarrollo de sistemas o la administración de redes, ¿no? Me aporta con todo lo que yo necesito, ¿sí? A nivel de plataforma, simplemente dándome la opción de poder administrar y controlar los servicios que tengo asociados dentro de lo que es el engine, perdón, el motor de Google, ¿no? Entonces, ya el mismo soporte de Google se encarga de realizar todos los tipos de trabajo, ¿ya? Y todas las APIs de desarrollo de Google vienen dentro del engine. Entre ellos están la API de email, la API de autenticación, la API de e-commerce, la API de voice, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el despliegue de aplicaciones con el App Engine es mucho más sencillo que programando una aplicación en un servidor externo, digamos, ¿no? Un servidor en que ustedes de manera individual instalen, ¿no? Eh, Viene y soporta diferentes lenguajes, ¿no? Tanto Python, con Kinja, con Web App, el Java, el Cloud SQL de PHP, el Go, ¿no? Que me permite generar paquetes para generación de lo que son aplicaciones y demás en entornos web, ¿no? Entonces, así funciona básicamente este proceso, ¿no? Y
Es muy importante entender el concepto. No se olviden, el Amazon Web Service es un IaaS. Si bien también es un PaaS, es decir, es una plataforma y es una infraestructura, me da un servidor. El Google App es una plataforma, ¿ya? Únicamente una plataforma. Por tanto, me permite almacenar información mediante sus servicios del Cloud Data Storage, ¿sí? O usando el Cloud SQL, ¿ya? Ya sea utilizando bases de datos no relacionales, ¿no? O utilizando bases de datos relacionales. Tiene un motor específico para almacenar gran cantidad de información mediante el Blob Store, que me permite manipular gran cantidad de información, videos, imágenes. Y obviamente viene con servicios web adicionales que me permiten crear aplicaciones de una manera sencilla mediante el endpoints, ¿no? Para que tengan una idea, muchos servicios ya vienen programados con el Google App. Por ejemplo, Coca-Cola, la página de Sony, la página de Rovio, lo que es la empresa de desarrollo de juegos, ¿no? Ya vienen diseñados directamente con el Google App Engine. Así que, para que tengan idea, pueden entrar ustedes a la página de Sony, por ejemplo, Sony Music, y ahí pueden ver un poquito la potencialidad de este servicio, ¿no? Y el último servicio, los que no les guste la parte de Google y Amazon y demás, está lo que es el famoso Microsoft, ¿no? Lo que es el Azure, ¿sí? El Microsoft Azure o el Windows Azure, como le llaman, ¿sí? Es un PaaS, nos permite escribir aplicaciones de una manera sencilla y completa. Al ser una plataforma como servicio, nos permite hospedar páginas web, ¿no? Soporta lo que es el gestionamiento de aplicaciones, administración de aplicaciones y obviamente lo que es el almacenamiento de información o el data storage, ¿no? ¿Sí? Eh, por lo general se utiliza más para lo que es centros de datos, bases de datos y demás, y ya se tienen más de 100 centros distribuidos en todo el mundo para Microsoft Azure, ¿sí? Entonces es una buena opción adicional si es que ustedes quieren contratar servicios y no quieren estar ustedes administrando su propio servicio de cloud, ¿no? A diferencia del Google App y el AWS, por ejemplo, maneja buckets, ¿no? Como almacenamiento y objetos. El Windows Azure trabaja con diferentes tipos de almacenamientos. Entre ellos están las tablas, los blobs, las colas y los discos, ¿ya? Entonces, las tablas son básicamente entidades con propiedades de nombre y valor, ¿no? Que están divididas y administradas a nivel de una clave. Y podemos manejar billones y billones de entidades dentro de las tablas. No tiene límite específico, ¿ya? Podemos administrar colas. Es muy importante administrar una cola en particular para intercambiar información, por ejemplo, entre diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Tenemos los servicios de blob, que son los servicios de almacenamiento para archivos grandes de almacenamiento, ¿no? Imágenes, videos o lo que se llaman metadatos, ¿ya? Entonces eso es la parte del blob. Y tenemos los discos, ¿ya? Un disco virtual en NTFS, ¿ya? En Network File System, que viene con imágenes de diferentes sistemas operativos definidos para poder administrarlos y colocarlos directamente dentro de las instancias del Windows Azure. Entre las herramientas comerciales más utilizadas dentro de lo que son las plataformas como tal, ¿no?
Vamos a ver un poquito lo que es el AWS, vamos a entrar a la página de Amazon, nos vamos a crear una cuentita, porque nos dan un servicio gratuito por un tiempo, ¿no? Vamos a ir trabajando un poco sobre estas plataformas para poder entender la diferencia sustancial entre nosotros implementar nuestro servicio de IaaS con un OpenStack y utilizar el Windows Azure, por ejemplo, ¿no? Que nos permite trabajar con estos servicios, ¿no? Ok, no sé si tiene alguna duda, algún comentario sobre esta parte de los servicios. ¿Se entiende la idea? No, no es muy complicado entender ya comprendiendo lo que hemos hecho con el OpenStack. Esto es básicamente utilizar esos servicios, ¿no? Y aunque yo tengo una pregunta Dime, sobre, sobre lo de Amazon, en la de creación de instancias, dijo que si yo me creo varias instancias, entonces, y si también me alquilo un disco duro, el disco duro va a ser virtual igual, ¿no ve? Van a compartir. exactamente, exactamente. Disco, puedes contratarte un servicio de S3 y asociarlo a tus instancias, ese disco, de manera que dos instancias puedan acceder a la misma información, ¿no? O cómo puedes alquilarte una instancia con su propio servicio de almacenamiento, ¿no? Es como les decía, ¿no? Ustedes pueden comprarse un servidor que tiene su disco y después se compran un rackcito para disco externo, de manera que pueden ir compartiendo información entre sus servidores, ¿no? Como ese es su disco. Más o menos ese es el concepto de S3, ¿ya? Entonces, S3 administra un disco virtual en la nube al cual lo pueden enlazar directamente a diferentes instancias o a una misma instancia, que si quieren. Esa es la idea. Ah, ya, ok, ok. Sí. Y las instancias también los pueden usar desde cualquier lado, ¿no ve? Exactamente, es un servidor virtual, no es un servidor en la nube. Ya, Pinterest. ¿Y qué más? Y eso de Windows Azure, igual es discos virtuales, ¿no ve? Sí, Windows Azure, el Google App, el AWS, todo es virtual, todo es en la nube. Entonces nosotros solo podemos entrar y usar directamente, ¿no ve? Esa es la idea de estos servicios. Exactamente, la idea es comprarte un espacio en la nube y tú lo utilizas. Y eso ni siquiera necesitas instalarlo, directamente tú dices, yo quiero un servidor Ubuntu versión 10 con, no sé, 20 gigas de espacio en disco, con 8 gigas en RAM y listo. Entonces el AWS, por ejemplo, te va a crear una instancia bajo esas características, te va a asignar un nombre de usuario y una contraseña y te va a asignar un IP en la nube, un IP público. Y con eso tú ingresas a tu servidor y le pones los servicios que quieras, ¿no? Y listo. Lo mismo con Windows Azure. Ok, pues, De todas maneras, vamos a ver un poquito, como les decía, la siguiente semana vamos a hacer una practiquita no tan profunda, porque bueno, si quieren hacerlo a detalle tendrían que comprar el servicio, ¿no? Para pruebas no es muy caro, pero igual hay que comprar, hay que tener tarjeta y demás, así que vamos a probar con la cuenta gratuita que se puede crear. Algunos medio limitada, pero bueno, por lo menos nos va a dar una idea de cómo funciona el servicio. De todas maneras, si ustedes han instalado el OpenStack, se van a fijar la similitud, ¿no? Un poquito con este tipo de servicio, ¿ya? ¿Sí? Ok, entonces si no habría más nada, vamos a quedar aquí. Se los voy a procesar el archivo. Estamos hablando de 16. Y se los voy a subir a la plataforma una vez que termine de procesar, ¿no?
Ok, entonces nos vemos el lunes directamente para ver un poco del laboratorio y ahí ponernos de acuerdo en algunos detalles más sobre su segundo parcial y todo esto.